anteriormente hemos visto un poco lo que es el sistema, pero aquí vamos a ver un poco lo que el mundo ha variado y cómo todo eso se ha confabulado para que llegamos a tener una estrategia. Aquí un pequeño recordatorio de cosas que han ido pasando con los años, y en la parte de arriba veis un poco las estrategias, la de 2013, 2017 y la de 2021. Cosas así, hechos marcantes. En 2013 estamos en la época del terrorismo internacional, el tema del Daesh en Siria, y era una época francamente dura, estaba todo muy focalizado por aquello. En 2014 pasó lo de Ucrania, la anexión de Crimea. A mí me cogió en Francia cuando era agregado allí de defensa y me acuerdo perfectamente de mis conversaciones con ucranianos y con rusos sobre el tema de Ucrania, de Crimea y del Donbass. Un tema muy interesante y que ya vemos dónde ha acabado. En 2015, crisis migratoria, todo el problema de Siria, y la gente entrando por todos los sitios, los países cerrando fronteras, levantando barricadas, etcétera, para que, digamos, el efecto llamada que hicieron algunos no perjudicase a todos, ¿no? En fin, fue un tema de crisis migratoria muy importante. En 2016, pues tuvimos el Brexit y la llegada de Trump al poder. Todas esas cosas cambian los órdenes de funcionamiento. En 2017, una cosa también muy curiosa, aparecieron dos ransomware muy importantes, el WannaCry y el Petya2, que generaron unos problemas a niveles de sistemas en todo el mundo, muy importantes. Y en 2020 pues tuvimos el COVID-19, y digo tuvimos porque lo tuvimos todos, yo creo. Yo lo cogí en el mes de marzo para no ser menos. Y entonces las estrategias que hemos ido teniendo han ido acomodándose un poco a la visión del mundo. La estrategia esta de 2021, lógicamente, tiene que tener en cuenta todo lo que ha pasado y todo lo que prevemos que va a pasar. Esta es un poco la evolución esa de todas las estrategias. En 2011 hubo una estrategia inicial que no llegó a publicarse, pero que fue una estrategia ya muy completa. Fue el primer, digamos, esbozo completo de estrategia. Y prácticamente la de 2013 es la de 2011 con retoques. Entre medias se creó el Departamento de Seguridad Nacional en 2012. Y eso fue un poco, todos esos años fueron de avance un poco en lo que era el sistema de seguridad nacional. En 2015 también se promulgó la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional, desde mi punto de vista, es una ley que debería de tener mucho más amplitud, debería ser una ley orgánica, claramente, pero para hacer una ley de ese estilo tiene que haber un gobierno muy fuerte o una intención muy fuerte de que eso salga así, si no, no sale adelante. Entonces, la Ley de Seguridad Nacional del 2015 es una ley que tiene un hueco, y que la parte más importante de esa ley no es exactamente la situación de interés de seguridad nacional que define, sino la organización del sistema de seguridad nacional, que es un poco lo que hemos visto antes. Yo creo que es lo más importante de esa ley. Y en la revisión, pues estamos metiendo también una pequeña revisión a eso, más todo el tema de la RECAPI, por ejemplo, que también es muy importante. Y es un poco los que los grupos parlamentarios están dispuestos a aceptar. O sea, una ley no es la ley que uno quiere hacer, es la ley que uno puede hacer. Y luego tenemos esa estrategia ya de 2017, que ha sido una estrategia importante, que consolidó muy bien el sistema, y que ya a partir de esa estrategia de 2017 hasta ahora hemos ido creciendo. O sea, el sistema ha ido creciendo constantemente en importancia, se ha visto la necesidad de él, y eso ha hecho muchas cosas. La de 2021, que es la nueva que tenemos, esta estrategia la podéis tener gratis en
en las webs del Departamento de Seguridad Nacional, lo que tiene y lo que busca es una mayor integración. Es una mayor integración de todos los ámbitos. Ya los ámbitos los hemos reducido a riesgos y amenazas, ya no existen esos ámbitos. Y ya se ha dado por hecho que la política de seguridad nacional es una política integradora. Esto ya lo habéis visto antes, la definición de seguridad nacional, luego lo pasaremos. ¿Cuáles son los vectores de transformación? Que esto es la parte importante del capítulo 1 de la estrategia, es decir, ¿qué es lo que ha hecho, cómo está el mundo para que vayamos a tener esta estrategia? Pues tenemos geopolíticamente, que es lo que dice la estrategia, y veréis que se corresponde mucho con las cosas que van pasando, hay una mayor competición geopolítica. Estamos claramente muchos países que están compitiendo por territorio o por influencia en muchos lados del mundo. El multilateralismo, que ha sido clave durante muchos años, se está deshaciendo. Vamos, yo ahora mismo creo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un elemento nulo, prácticamente. Las Naciones Unidas en sí mismas pueden tener muchas dificultades. Europa, que es un promotor del multilateralismo, los países también han dado marcha atrás. Ha habido un Brexit por intentar buscar mayor reafirmación nacional. Han aparecido las estrategias híbridas. No es que hayan aparecido, han existido siempre, pero ahora se utilizan con mayor inteligencia. Todos los determinados países las utilizan constantemente y la guerra esta de Ucrania es un ejemplo clarísimo en el que se mezcla todo tipo de elementos necesarios para conseguir un fin. Y esa asertividad de potencias regionales en relación con el primer punto de mayor competencia geopolítica está pasando en todo el mundo. Ahora mismo hay más conflictos o posibilidades de conflictos que ha habido, yo creo que nunca en la historia. Luego tenemos un entorno socioeconómico, que es otro vector de transformación, que es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque la recuperación económica después de las crisis sucesivas que ha habido últimamente económicas ha sido desigual. Y desigual en un sentido muy claro. Es en el sentido de que las clases medias han perdido poder. Ha habido una polarización social a nivel económico y a nivel político. A nivel económico hay más pobres y más ricos, y menos clase media. Eso es un hecho. Y una polarización social evidente, porque hemos convertido todo en el partido de fútbol Madrid-Barcelona. O sea, parece que no puede haber indiferentes, no se puede discutir. Estamos en un escenario de imposición, siempre. Hay muchas políticas proteccionistas. Los países, por lo que decía antes, están replegando velas y volviendo a poner las industrias en su territorio, a utilizar su propia gente. En fin, es una pequeña vuelta atrás de la globalización que ha presidido los últimos 30 años o 20 y tantos años. Entonces, hemos ido hacia atrás. Y luego, una cosa importante, nos hemos dado cuenta también todos de la fragilidad de la cadena de suministro global. Tenemos la producción repartida por todo el mundo, porque se ha atendido con la producción a criterios más económicos que de otro tipo, y en el momento en el que se ha puesto a prueba, pues sobre todo con el tema del COVID, la cadena de suministro ha petado, así de claro. Y seguimos teniendo una cadena de suministro que es muy frágil, Luego tenemos otro vector importante, que es la transformación digital. La sociedad, como dije al principio, no son las sociedades de hace 30 años, una sociedad hiperconectadas. Hoy en día, hasta los niños pequeños llevan un teléfono móvil. Todo el mundo sabe subir un vídeo a YouTube. En fin, es un cambio tal de modelo que la sociedad, de hecho, no lo digiere bien.
no digiere bien. Y hay muchísima información que circula por el mundo, información que pone en riesgo a las propias personas. Con lo cual, este tema de la hiperconexión es fundamental, pero es muy peligroso. Hay mucha tecnología disruptiva. Ahora mismo la diferencia entre los países ya no la marca el que tenga más o menos dinero, sino el que tenga más o menos tecnología. La tecnología es verdaderamente ahora el caballo de batalla. El que tenga una tecnología de más nivel alcanzará la preeminencia en muy poco tiempo, porque todo va muy rápido hoy en día con una sociedad hiperconectada. Luego tenemos problemas que genera esto en los datos. Los datos son un activo estratégico, evidentemente. Todo el mundo quiere nuestros datos. Todos queremos los datos de todos los demás, porque con los datos tenemos muchísima información y con toda esa información podemos hacer muchas cosas. Básicamente podemos tener mucha más influencia, ganar mucho más dinero, etcétera, etcétera. Manejar a las sociedades. Y luego está a su vez el tema de la soberanía digital. Igual que los países se repliegan de alguna forma, existe ese criterio de soberanía digital, que tiene mucho que ver también con la ética, con los derechos de las personas. Entonces, la soberanía digital se empieza a nivel país, porque los países quieren recuperar la soberanía de sus datos, pero acaba en las personas. Es un problema al final de derechos humanos. Y luego tenemos el cuarto vector importante, que es la transición ecológica. En la transición ecológica hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, la crisis climática, en la cual hay gente que cree o hay gente que no cree. Lo que sí es cierto es que se están intensificando fenómenos meteorológicos extremos. Eso está pasando. Entonces, bueno, podemos creer o no creer en que si la crisis climática la ha habido con el tiempo, no la ha habido y tal, pero los fenómenos están y eso está produciendo ya unos hechos y a esos hechos hay que responderlos. Una de las formas que se ha utilizado, un cambio del modelo energético, cambiar la carbonización por las nuevas tecnologías verdes. Eso es lo que está detrás de todo esto. Ya sabemos que eso también es fuerte en la medida en la que no toca nuestros intereses, porque ahora mismo nos está pasando con los cortes de energía que nos proporciona Rusia a Europa y estamos quemando carbón. Luego, las cosas se hacen cuando se pueden y cuando no se pueden, no. No quiero hablar mucho de la tecnología nuclear, pero la tecnología nuclear vuelve a estar ahí y va a estar ahí, evidentemente, porque es una forma, la tecnología nuclear hace la función de un condensador en un circuito eléctrico. Repone la electricidad siempre a un nivel, y eso otros modelos energéticos no nos los proporcionan. Luego tendremos que contar con eso también. Y luego, ¿qué nos ha traído todo eso? Unas diferentes materias primas por las que ahora mismo se compite. Ya el litio, en fin, el coltán, una serie de materias primas que existen en muy pocos sitios y que están forzando a otra competición. O sea, podemos pasar a una revolución verde y con unas materias primas que tampoco controlamos o que tampoco tenemos controladas. Eso es un tema importante. ¿Qué más cosas nos dice la estrategia, aparte de estos factores de transformación? Pues cómo nos vemos nosotros y cómo vemos el mundo desde España. ¿Cómo vemos a Europa? Y cómo los españoles ven a Europa. Europa para los españoles, pues evidentemente es un objetivo importante. Somos uno de los países más defensores de la construcción europea. De alguna forma vemos un objetivo, claro, en Europa. Hay otros países que lo ven menos. Pero bueno, son cosas que van cambiando. En algún momento somos más europeístas, otra vez somos menos.
Cuando alguien dice Europa hace no sé qué, ya sabemos que es que le quiere echar la culpa, cuando en Europa estamos todos. Allí no hay nadie que no sea europeo y nadie que no esté puesto por algún gobierno, pero evidentemente esa parte la tenemos. Luego, volviendo hacia otras áreas como el Magreb y el Oriente Próximo, ahí buscamos lo que es establecer una cierta seguridad. Evidentemente es muy difícil y creo que no lo conseguimos mucho, porque ese área está revuelta, sigue revuelta y no creo que vaya a dejar de estarlo en bastante tiempo. Tenemos toda la parte también del Sahel y del África subsahariana. El Sahel es un área muy importante para nosotros, no porque sea grande o lo que sea, sino porque ahora mismo es el lugar donde se está refugiando el terrorismo, el Daesh y tal. Todos los países que están tocando al Sahel de alguna forma tienen el problema con el terrorismo ahora mismo. Tenemos la situación que acaba de pasar en Mali, un golpe de Estado, y acaban contratando a los rusos de Wagner. Y tenemos a la Unión Europea ahí intentando enseñar a los policías y al ejército de Mali a tener una forma de funcionar, etcétera, etcétera, y nos vamos a tener que ir. O los franceses ya se han ido, por ejemplo, de la operación Barkhane. ¿Qué más cosas nos pasan con África? Pues que todas estas cosas que hemos visto antes de vectores de transformación, perdón, casi todos lo que hacen es empujar a inmigrantes. Europa se va a ver afectada por una inmigración masiva, no sé exactamente cuándo, pero va a pasar. Y cuanto más dura sea la situación, más inmigrantes vendrán. En cuanto a lo que respecta a América del Norte, pues América del Norte, Canadá, Estados Unidos, etcétera, México, la alianza transatlántica, el vínculo que se quiere forzar, ahora mismo con la guerra se ha reforzado, porque ha habido un momento en que estuvo ciertamente debilitado, y ahora pues se está reforzando otra vez más, porque al final es más bien que se conozca a la gente entre los que son parecidos. Eso es importante. Tenemos la América Latina y el Caribe. En fin, son una zona, la América Latina, que está muy polarizada, prácticamente con todos los países divididos casi al 50% entre extrema derecha o extrema izquierda. O sea, se ha perdido la centralidad prácticamente en casi todos los países de América Latina, y eso pues va a generar ciertos inconvenientes, y a pesar de que nosotros por historia tenemos una relación privilegiada, como se suele decir a veces, con todos estos países, a veces es para bien y a veces es para mal. Ya sabes que los peores enemigos son los de la familia. Y luego tenemos Asia-Pacífico, finalmente, que es el próximo centro del mundo económico, centro de gravedad económico y estratégico, y en el cual, por todo tipo de circunstancias, se van a dar situaciones conflictivas. Tenemos una potencia muy asertiva ahí, como es China, una potencia creciente muy fuerte, como es la India, y una serie de potencias menos importantes, pero con su peso, incluso nuclear, como puede ser Pakistán, Corea del Norte, en fin, países que todos ellos pueden generar importantes problemas. Estos son aquí todos los 16 ámbitos, riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Esto es en lo que nosotros trabajamos. No trabajamos igual en todo, hay 6 o 7 en los cuales tenemos más trabajados y otros que están menos, porque el Departamento y el Sistema de Seguridad Nacional dan para lo que dan. Pero vamos, ahí tenéis, y veis que tienen tres arcos, en los cuales el primero, el que está en rojo, representa que están interconectados. Todos los riesgos y amenazas están interconectados ahora mismo, del mismo nivel. No es que uno esté más interconectado que otro, están todos interconectados.
En el tema de predominio de la tecnología, pues los que tienen el círculo un poco más grande, como son la amenaza de infraestructuras críticas, espionaje, campañas de desinformación, el ciberespacio, la parte aeroespacial o la energía, ahí el valor de la tecnología prima un poco más. No que en todos hay, pero en estos prima un poco más. Y luego hay unos cuantos que son prácticamente lo mismo casi que los anteriores, que son aquellos que son más utilizados por las estrategias híbridas, como puede ser el ciberespacio, la desinformación, en fin, el espionaje, las infraestructuras críticas. Hemos visto en la guerra están los ataques a las infraestructuras críticas. Bueno. Esto es un poco los 16 ámbitos que trabajamos. El que ha metido nuevo la seguridad, la estrategia de 2021, es la desinformación. Y la desinformación entendida como campañas de desinformación. Aquí os voy a poner una pequeña cosa muy rápida, que es tendencias sobre los riesgos y amenazas a 3 años. Es decir, nosotros preguntamos a gente experta del país sobre estas áreas y les preguntamos si consideran si esto si tiene mayor impacto, mayor probabilidad de que pase esto o lo otro, y entonces nos van contestando, y con eso elaboramos estos gráficos. ¿Qué es lo que nos ha pasado con los gráficos de los últimos 3 años? Los 16 ámbitos estos de la seguridad nacional han crecido. Todos se ven como más peligrosos y más probables, por todos los expertos. O sea, no ha habido nadie que haya dicho, no, mira, esto es menos probable. No, todo es más probable. O sea, claramente vamos hacia una peor situación. Y dentro, estos son un poco los que destacan más. Las campañas de desinformación. Ese es el que más ha aumentado y el que considera a la gente como más probable probable y con impacto. Los ciberataques. El crecimiento económico, aunque no es importante, pero no ha crecido tanto. Este es tradicionalmente importante. El espionaje industrial, las agresiones procedentes de servicios de inteligencia extranjeros, los ciberataques contra infraestructuras críticas, la degradación medioambiental y el incremento de los movimientos migratorios forzosos. Si os dais cuenta, aquí no hablamos ni de la guerra, por ejemplo, que parecería una cosa que debería estar. Seguramente la próxima vez que lo preguntemos la gente dirá otra cosa. Pero esto ha sido durante 3 años, ¿cuál ha sido la opinión de la gente? Yo creo que es bastante ilustrativo de por dónde van las preocupaciones de la gente. Como riesgos y amenazas, lo que os decía antes, lo importante, que están interconectados, que son elementos que utilizan mucho la tecnología y que forman parte de estrategias híbridas. Son 3 cosas que a partir de ahora nos las vamos a encontrar ya siempre. Ya no iremos nunca para atrás en esto, porque estos elementos son elementos estructurales y se van a quedar. Aquí, por ejemplo, estrategias híbridas de las que se habla mucho y habla mucho de los países, la OTAN, la Unión Europea, etcétera. Lo que más compone esas estrategias híbridas pues son estos elementos, los ciberataques, la energía, el uso geopolítico de la energía, esas campañas de desinformación, que cuando hablamos de campaña de desinformación no queremos decir con campaña de desinformación que gente que está diciendo mentiras o falsedades. No, es gente que utiliza la información para conseguir un fin determinado. Puede ser verdad lo que están diciendo, pero las verdades escogidas dan lugar a opiniones determinadas. O sea, esto no se trata de fake news o de desinformación, misinformation, como dicen los ingleses, sino que se trata un poco de esas campañas que buscan conseguir un fin determinado. La economía, y luego para todo eso, llega hasta el empleo de capacidades militares y forman lo que se conoce como estrategias híbridas. Estos son los ejes que tiene un poco la Estrategia de Seguridad Nacional, que los hemos hablado antes. Recordar 3 cosillas. Hay que es, digamos, de fácil recordar. Es proteger, promover y participar. Los 3 ejes. Proteger la vida de las personas, promover la prosperidad de España, de los ciudadanos españoles, y participar en la preservación de la paz con todos los demás. Cada uno de los ejes hay una serie de espacios
que funciona para eso. Por no haberlo apagado. Entonces, dentro de cada eje, de los ejes, por ejemplo, de protección, pues hay una serie de amenazas aéreas que se encuadran ahí, o en el eje 2, en el de promover, etcétera. No tiene más importancia porque es un poco una clasificación y no. Esto es lo que hablábamos antes, que es el modelo de gestión de crisis, el que tiene una visión general de todo, con los elementos que forman, como vimos en la parte anterior, todo lo que es el sistema de seguridad nacional, todos los órganos que componen actualmente ese sistema de seguridad nacional y los órganos que son competentes también en la seguridad nacional, como las Cortes, el Gobierno, las comunidades autónomas, entidades locales. Todos son parte de la seguridad nacional. Estamos tratando la participación ciudadana en varios ámbitos y la colaboración público-privada. Queremos promoverlo en todo lo que sea posible. Para finalizar, ahí tenéis el Consejo de Seguridad Nacional, uno de los penúltimos, este creo que fue el penúltimo Consejo de Seguridad Nacional, también con Su Majestad el Rey. Y nada más, es un pequeño repaso. Todo lo que son las estrategias dan lugar a líneas de acción, etcétera. No os he querido, por supuesto, poner las líneas de acción y eso porque son bastante evidentes, conociendo un poco los ámbitos, ¿no? Y son generalistas. Luego las estrategias de segundo nivel son las que van a desarrollar todo eso. Y esas son un poco las estrategias que trabajan un poco, la preparación del terreno, que es una parte muy importante para que luego haya una estrategia de seguridad nacional coherente. Es la política del Gobierno, al fin y al cabo, en seguridad nacional. Y eso es todo. Si queréis preguntar alguna cosilla, adelante, Juan. Solo un comentario sobre un punto, una Sí. realidad que estamos viviendo ahora mismo a nivel empresarial. Tú has mencionado ahí la importancia de la tecnología. Sensener lo tenemos clarísimo desde hace 60 años. Pero la situación actual ahora mismo es la falta de técnicos, y que es a nivel no solo nacional, porque nos estamos jubilando otros y no hay replacement, ¿no? Pero con el tema de la tecnología eso es crítico, eso es un problema muy importante y nos estamos entre las empresas nos estamos dando cuchilladas, Sí. y no solo a nivel nacional, pero con eso lo uno a una situación que es el espionaje industrial, ¿vale? De repente te llegan currículums de sitios curiosos, y nosotros, bueno, pues ya hemos hecho mucha limpia, pero es que es una situación que está pasando ahora mismo, porque esa situación que está pasando de falta de mano de obra cualificada en Europa, lo están aprovechando los chinos y lo están aprovechando los rusos, y nos está llegando currículums muy curiosos y eso te quería hacer notar, o sea, que es una situación real, actual, que se une con esa inmigración. Voy a coger gente, quiero coger gente, pero te das cuenta pues que son... Y después, fuera de España, tenemos el gran problema de las empresas chinas, por ejemplo, en infraestructuras, Sí. que están arrasando. Arrasando. O sea, arrasando. Bajan los precios de una forma bestial y después, bueno, pues tienen en sus barcos de mano de obra, en sus barcos de presos que tienen por África y por varios sitios, que claro, o sea, no hay forma de competir, ¿no? Están comprando puertos, Están por comprando ejemplo, puertos, aeropuertos. pero después es que sacan mano de obra y después, bueno, otro punto de vista que siempre hablamos muy de Europa, pero por ejemplo los barcos que se hicieron para Airbus para trasladar las piezas del 380 y de todo,
pues fueron constructoras chinas, ¿eh? Y a los españoles nos quedamos, porque ahí sí que nadie se acordó tampoco de Europa ni nada, ¿no? Para unas cosas somos muy... pero para otras que las tenemos delante. Sí. Y bueno, son comentarios que te hago y aprovecho para darte las gracias por tu claridad y animarte a que sigas adelante, ¿eh? Y que tienes nuestro apoyo. Pues luego muchas de gracias. Lo tienes y darte las gracias, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros. Nosotros estamos para intentar que España salga más adelante en lo posible e intentar que todas estas cosas que son evidentes que están pasando, que pasen menos. Evidentemente, tenemos que retomar el control de nuestras vidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que decías del espionaje es muy evidente, mucho. Hay una cantidad de espionaje industrial tremendo y es la competición por la tecnología, porque todo el mundo sabe que la tecnología es el que maneje la tecnología manejará el futuro. Hace 2 años los alemanes a mí me comentaron que había 1 millón de chinos por el mundo, 1 millón, robando las cosas. Sí. Y eso es hace 2 años. Yo creo que hay 2 millones. Pues fácilmente. Y había muchísimos chinos que mandaron a estudiar a las universidades de todos los lugares del mundo y que luego han entrado a trabajar en empresas y en sitios y tal y no sabemos lo que estamos contratando. Ahora mismo todas las universidades americanas, inglesas y francesas, el 80% son chinos. Sí. Van a poner en duda nuestro sistema de gratuidad universitaria, o aunque sea pagando, porque también se meten igual. En América sea pagando, sí. En Inglaterra pagan 3 veces más. Sí. En Reino Unido. Sí. Y están plagadas. O sea, es impresionante. Yo creo que con China tenemos un problema grave, porque además somos de caracteres muy diferentes. Entonces, el hecho de que los chinos dominen nos implicará un cambio de modelo de sociedad claramente. Éticamente, moralmente. Estético, moral, religioso, político, en todos los órdenes de la vida. Entonces, yo creo que con los chinos hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Otros, hasta ahora hemos vivido en un mundo que estaba hecho a nuestra imagen, de alguna forma, porque al fin y al cabo Europa fue la que expandió, digamos, las fronteras del mundo, pero ahora mismo la competición ya es brutal y vamos a tener que tener mucho cuidado porque además son finos, ¿eh? Son finos. Se les ve, pero son finos. Así que tendremos un problema para el futuro, para nuestros hijos, que van a tener que luchar con eso, pero fuerte. Una competición, creo que va a ser una competición descarnada. Desleal y descarnada, a tope. Sí. Una discusión que tuve con los americanos hace una semana, que yo decía, ¿por qué tenéis todas vuestras universidades plagadas de estudiantes chinos? Porque lo que queremos es reconvertirlos. Reconvertirlos, madre mía. No, lo que queremos sí. es que les guste el sistema y que se queden en Estados Unidos. Pero bueno, también. Indiscutible. Bueno, eso en otra época pasó, pero dudo mucho que eso pase ahora. Dudo mucho que eso pase ahora. Están aprendiendo. Sí. Y las constructoras chinas es lo que están haciendo. Sí. Es que las 4 constructoras más grandes del mundo son chinas. Sí. Bueno, también pueden pegar un petardazo gordo, porque has visto lo que pasó con todo el tema de allí. Cuando pegan un petardazo no te enteras. Ya. Descubro por qué. Hombre, yo siempre digo, mira, lo mismo digo de los chinos que de los de Arabia y toda esta gente, digo, es que no pagan impuestos. La diferencia que tenemos nosotros con toda esa gente es que nosotros pagamos impuestos. O sea, viene por aquí el rey de Arabia Saudí, entra en la villa de Marbella, tira unos euros por ahí con la mano y todo el mundo dice, joder, qué tío, qué generosidad, qué tal. Y digo, pues es que no paga impuestos.
O sea, todo es suyo y no paga impuestos. Países como el nuestro, la mitad de lo que trabajamos es para impuestos. Por eso tenemos el bienestar o lo que sea. Pero los chinos es peor todavía. Tienen esclavizado a la mitad de su país, trabajando para que crezca la otra mitad, que como encima no tiene un sistema de seguridad social de nada, todo el dinero que se gana lo mete el Estado, y el Estado, en vez de invertirlo en China, lo invierte en el exterior. Invierte en el exterior. Ellos han apostado a decir, bueno, vamos a hacer un sacrificio tremendo, pero nos vamos a comprar el mundo. Y no sabemos dónde va a acabar eso. Puede acabar porque internamente acaben a tortas entre ellos, que también puede pasar, o puede acabar porque ganen la apuesta. Pues muy bien. Muchísimas gracias.